Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a tocar un tema muy sensible para la población cubana y es el tema del sistema energético nacional de Cuba, ya que en los últimos tiempos, los últimos días, he visto por las redes sociales un poco de quejas sobre el tema de los apagones, historia sin fin, como les digo yo. Y aquí en este artículo que les voy a comentar, pues van a entender un poco el por qué no tiene solución ni a corto ni a mediano plazo el tema del sistema energético tan desproporcionado y tan malo que tiene Cuba, por lo cual los apagones seguirán, van a continuar y esperemos, yo deseo que no sean mucho peores que antes, pero no se avecinan cosas buenas. Así que antes que entrar en materia, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse, no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a conocer un poco más, vamos a leer este artículo que se nombra Cuba se apaga en medio de sus fantasías energéticas. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Vamos a comenzar. La situación de la matriz energética en Cuba sigue de mal en peor. Entre las constantes averías de las plantas y la súbita salida de estas del sistema energético nacional, más las constantes falta de combustible y el nulo financiamiento para repararla, la economía del país se sigue estancando y la población aumenta su agobio y penurias debido a los apagones. La población en el interior del país se queja de que solo reciben alumbrones de apenas unas horas. Aquí voy a hacer un paréntesis y es que normalmente se intenta no afectar tanto a la capital, que es donde más población hay, más población un poco más rebelde, más explosiva, y se afecta más al interior de Cuba, donde son un poco más apacibles y donde las personas pues aguantan un poco más, es decir, soportan un poco más el tirón, ¿vale? Se pasan las noches sin poder dormir, se rompen los refrigeradores, neveras, ¿vale? Para aquellas personas que no son cubanos que me están viendo, se paralizan las panaderías, las bodegas y los policlínicos. Cuba no solo se derrumba, también se apaga. El déficit de generación de energía se ha convertido en un mal permanente de la economía cubana. Todas las semanas ocurren roturas en las avejentadas plantas de generación de energía que operan en el país, es decir, son plantas muy viejas. Este déficit ha aumentado vertiginosamente en los últimos meses, llegando a alcanzar en varias ocasiones más de un 30% de la capacidad de generación instalada en el país. Las roturas ocurren con mucha frecuencia en las diferentes unidades de termoeléctrica como Rente, Santiago de Cuba, las unidades de la planta de Feltón, de la termoeléctrica de Mariel, entre otras. A esto se agrega que todas las unidades de energía de Boca de Jaruco han estado fuera de servicio debido a las reparaciones en la planta de procesamiento de gas en Puerto Escondido. Y se suma también la desconexión de las plantas turcas a la subestación de Melones en Bahía, es decir, en la Bahía de La Habana, por falta de combustible. Sin una matriz energética eficiente y estable, ninguna economía de este mundo puede prosperar. En el depauperado estado en el que se encuentra el sistema de energía nacional, sistema energético nacional, en la isla, es una misión casi imposible para la economía salir adelante. Ellos lo dicen aquí, misión imposible. Actualmente, menos del 50% de la capacidad total de generación, ¿vale?, de energía basada en el petróleo y la generación distribuida está operativa. Es por ello, se producen apagones entre 8 y 16 horas. Para colmo de males, el país tiene serios problemas con el suministro de petróleo desde el exterior, pues Venezuela no ha podido enviar las cantidades de petróleo pactadas y el país no tiene capital para comprarlo en el mercado internacional. Tampoco tiene acceso a las líneas de financiamiento que le permiten un programa de financiación a largo plazo para poder adquirir el combustible que necesitan. Ahí voy a hacer un paréntesis y ahí no tienen acceso al financiamiento producto del embargo. Ahí bueno, el embargo influye mucho en ese aspecto y hay otro aspecto muy importante. Cuba es muy mala paga, es decir, que aunque tenga acceso, poca gente le van a dar financiación.
A duras penas sobreviven con el petróleo que les ha estado donando el presidente Manuel López Obrador, que ya va por más de 390 millones de dólares. Una situación que es insostenible para la empresa mexicana Pemex, así por sus siglas, ¿vale? Por lo que se refiere al pago de Cuba con petróleo recibido de Pemex, la falta de transparencias en las transacciones deja la duda de si los barriles entregados constituyen una donación al régimen cubano o si la compañía mexicana realmente espera una retribución. Lo cierto es que el gobierno de López Obrador no ha aclarado si estos barriles son ventas o créditos a largo plazo o parte de un convenio bilateral de cooperación exterior entre México y Cuba. En cualquier caso, el presidente mexicano ha negado que en los envíos fueran donaciones y pareció vincularlo a un intercambio de favores, es decir, petróleo a cambio de los médicos cubanos presentes en México, en términos similares a lo que ocurre entre Cuba y Venezuela. En este sentido, llama mucho la atención este tipo de trato preferencial, ¿vale?, por parte del presidente mexicano, debido a que el estado de producción y financiero de Pemex en realidad no se encuentra en un buen momento, pues la producción de hidrocarburos líquidos propios de la empresa bajó en 2023 a 1.57 millones de barriles diarios de media, frente a los 1.66 millones en el año 2022 y los 1.8 millones del año 2018. Continuando así un declive que se acentúa cada año. Se estima que los ingresos por exportación de crudo en el 2023 quedaron por debajo del año 2022. Todo indica que esta operación de López Obrador es política. El presidente mexicano, que concluirá el sexenio a final del año 2024, este año, ha ido aumentando sus relaciones con el gobierno de Díaz-Canel. Aparte de los envíos de petróleo, ha fomentado la ayuda a Cuba con donaciones de tipo agrícola, como el programa Sembrando Vida. Cuba ha sido, además, uno de los pocos países que López Obrador, un mandatario que inusualmente rehúsa viajar al exterior, ha visitado como presidente. Y a todo ello habrá que añadir la compra la compra millonaria de vacunas cubanas contra la COVID-19, que expira en los almacenes, dado que los mexicanos rehúsan ponérselas, ya que no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera por la Organización Panamericana de la Salud. El otro salvavidas que le ha tirado Manuel López Obrador al régimen cubano ha sido la contratación de cientos de médicos cubanos, cuando en realidad el país, México, no los necesita. La producción cubana de crudo tampoco ayuda, apenas cubre el 50% de la demanda. Otra gran dificultad que presentan es que el 85% de la generación de energía a partir de termoeléctricas depende del petróleo cubano, el cual tiene un alto contenido de azufre, que es altamente corrosivo debido a la presencia de vanadio y compuestos ricos en azufre que producen depósitos de ceniza en componentes como intercambiadores de calores, calderas o palas de turbina. Como bien ha sido descrito en el experto Jorge Piñón, esta situación causa más daños a la débil y obsoleta infraestructura que requiere de constantes reparaciones y prolongados mantenimientos que se dificultan por la falta de financiamiento del gobierno. Ahora aquí hay un apéndice donde dice la realidad y la ficción. Por otra parte, la apuesta a implementar energías renovables se ha quedado en deseos. Estas inversiones requieren de millonarios financiamientos a los que el país no tiene acceso por ser mal pagador y por tener una abulta deuda externa que no es capaz de pagar. Yo añadí aquí, bueno, el tema del mal pagador, que le debo a muchas personas, no paga. Entonces, claro, ahí hay una dificultad. Si tú me pagas, si tú eres mal pagador, yo no te presto más dinero. En todo caso, si apareciera algún inversor dispuesto a invertir en la isla en proyectos de energías renovables, sería un fracaso, pues no hay forma de recuperar el capital invertido. La población no tiene ingresos para poder pagar la factura energética que genera una inversión como esa. El país apenas exporta y los pocos ingresos que tiene se invierten en compras de alimentos y, absurdamente, en proyectos de construcción de nuevos hoteles,
como muestran las estadísticas de los últimos 15 años, donde se han invertido más de 24.000 millones de dólares. Ojo, en el tema de los hoteles. Esta encrucijada en la que se encuentra el sistema energético nacional no tiene una solución en el corto y mediano plazo. Se requiere una inversión gigantesca, alrededor de unos 10.000 millones de dólares, para poder reponer la depauperada matriz energética del país. Proyecto que además podría tomar como mínimo un periodo de entre 6 y 8 años, si estuviesen dispuestos los recursos, ¿vale? Dichos recursos. Actualmente, del total de la capacidad instalada para la generación de energía, solo el 5.26% corresponde a energías renovables. Sin embargo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el gobierno se ha trazado una meta para el año 2030 que proyecta tener el 37% de su capacidad de generación de energía basada en energía renovable. Esta proyección es un espejismo y una fantasía realmente irrealizable bajo el actual esquema del modelo económico. Tal fantasía constituye una formalidad burocrática para crear falsas expectativas en una población que está cansada de que le hagan promesas falsas, es decir, que no se cumplen. Los proyectos de energía renovable que se han llevado a cabo en el país hasta el momento han sido un fracaso. Por ejemplo, la inversión de 186 millones de dólares llevada a cabo en el central azucarero Ciro Redondo para instalar una planta de biomasa con capacidad de 65 megavatios no está operativa. Dicha planta fue diseñada para procesar bagazo de caña y marabú. Sin embargo, tiene un gran problema. La industria azucarera está prácticamente muerta. Los niveles de siembra de caña han caído estrepitosamente. Actualmente solo 11 de los 22 centrales que funcionan están operativos en la presente zafra. Por tanto, esta planta de biomasa tiene un gran problema. No hay caña. Del marabú ni se habla. No se habla. ¿Y por qué? Ahora les digo. Parece que han priorizado su uso en la producción de carbón para el exterior. Y eso pueden ver en las redes sociales como incluso ahí mismo en los Estados Unidos, carbón proveniente de Cuba. Pues usan el marabú para eso. Aquí lo dice. Cuba envía al exterior anualmente entre 40.000 y 80.000 toneladas de diferentes naciones del orbe, en especial acá en Europa. En este caso caben las siguientes interrogantes. ¿Cómo y cuándo el inversor va a recuperar la inversión? ¿Alguien tuvo en cuenta el caos que hay en la industria azucarera cubana antes de hacer esta millonaria inversión? Obviamente no. En esta misma cuerda está el proyecto de energía eólica, la Herradura 1, el cual lleva 8 años tratando de terminarse con financiamiento, asesoría y supervisión de empresas chinas. Tampoco ha dado los resultados esperados. La capacidad de inflar globos del gobierno cubano no tiene fin. Una y otra vez se engañan ellos mismos con sus planes irrealizables. Como mencionamos anteriormente, el plan actual para el 2030 es tener el 37% de su capacidad de generación de energía renovable. Sin embargo, es alucinante cómo los planes se inflan más, mientras más imposibles son las metas para cumplir. Para tener una idea de esta realidad, revisemos lo que aconteció unos años atrás y veamos cómo ha evolucionado el crecimiento de dicho globo. En el año 2013, en una presentación elaborada y presentada al gobierno por el Ministerio de Energía y Minas, se constataba que la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el país basado en fuentes renovables era de apenas el 4.3%. En dicha presentación se hizo un resumen de todas las medidas que se habían tomado en el pasado para ayudar a mitigar las deficiencias del sistema energético nacional. Entre ellas las llevadas a cabo en el 2007, cuando se cambiaron 9,4 millones de bombillos incandescentes por lámparas fluorescentes, es decir, con lámparas fluorescentes compactas, y se sustituyeron 4.4 millones de equipos electrodomésticos ineficientes que se desglosan en el siguiente listado. Tenemos que 2.6 millones de refrigeradores o neveras, así en Cuba le llamamos refrigeradores, acá en España se le llama neveras. Se sustituyeron 230.000 aires acondicionados,
1 millón de ventiladores, 247.000 televisores, 260.000 motobombas. Se prohibió la importación de lámparas incandescentes a través de la resolución 190. Al mismo tiempo, se cambiaron las tarifas para el cobro de la energía en el sector residencial. Que dicho sea de paso, ¿vale? Tengo acá un vídeo, se los dejaré en la descripción de este vídeo, donde vienen nuevas medidas, donde volverán a cambiar la factura de la energía para una parte, es decir, para algunos residentes. Aplica para todos los residentes, pero ahí en el video les explico porque realmente no va a afectar a todo el mundo. Seguimos. Con estos antecedentes se trazaron en 2011 los famosos lineamientos de la política económica y social en el Congreso del Partido Comunista de Cuba. Basados en esas medidas, el gobierno proyectaba que para el 2030 las energías renovables iban a representar el 24% de la capacidad de generación de energía del país. Hoy, más de 10 años después de haber planificado que el país tendría para el 2030 el 24% de su capacidad de energía en manos de plantas de energía renovable, podemos constatar que solamente cubre el 5.26% del total. Es decir, en estos más de 10 años, la capacidad de generación en energía renovable creció solamente 0,96%. Y para no perder la costumbre de inflar globos y crear falsas expectativas, se han planteado la meta de que para el 2030 el 37% de la capacidad generadora de energía del país estará basada en energía renovable. Vamos a llegar aquí, llegan a las conclusiones. La matriz energética cubana se encuentra empantanada en un callejón sin salida, sin que se avisore una solución viable a corto y mediano plazo. Y tal como van las cosas, probablemente tampoco a largo plazo. Los apagones de los últimos días muestran la incapacidad del régimen de estabilizar la situación energética. La Unión Eléctrica ha informado que actualmente tienen una disponibilidad de 2.097 megavatios y una demanda máxima de 3.000 megavatios, ¿vale? Lo cual significa un déficit de unos 903 megavatios, que representa el 31.1%, un tercio de su capacidad actual para satisfacer la demanda. Con estas cifras va a haber apagón sí o sí, y estamos en la temporada más fresca de Cuba, cuando llegue el verano que aumenta el consumo y no va a aumentar, es decir, acá no van a aumentar la disponibilidad. Esta cifra pudiera ser aún mayor en los próximos días, de continuar la inestabilidad de la importación de combustible y de seguir sin resolverse las roturas de las plantas que constantemente salen del sistema energético nacional por alguna avería. La realidad es muy cruda. Los cantifrescos planes de inversión en el sector energético que por años el régimen cubano ha estado vendiendo a la población como las soluciones mágicas del futuro, se han convertido en un presente cada vez más caótico y desesperanzador de la mano de los maratónicos y desquiciantes apagones. La fantasía planificadora de la burocracia del régimen se atora y con fuerza en sus propias gargantas. La verborrea fantasiosa con la que usualmente tratan de inflar falsas esperanzas ya no funciona. Por eso, es importante destacar este dato, en solo 2 años se han largado del país más de 500.000 de ciudadanos y otros 2 millones aguardan porque le llegue la ansiada cita del parol humanitario. Aquí no lo dice, pero yo voy a añadir, porque incluso recientemente he hecho algunos videos sobre el tema de los miles que han aplicado para la nacionalidad española, que también es para huir del país, y de otros que intentan hacer este tipo de trámite, y de otros que se han ido, que quieren salir, y no han podido salir, están buscando las vías, y los que han ido no solamente para los Estados Unidos, sino para otros países. Hay 3 factores importantes que impiden que este problema de la energía se pueda resolver a corto plazo. Factor número 1. El gobierno no tiene recursos financieros ni acceso a líneas de crédito para hacer la inversión de esos 10.000 millones de dólares que necesita para sustituir sus obsoletas e ineficientes y envejecidas plantas de generación de energía. El actual modelo económico no es atractivo para atraer la inversión extranjera que el país necesita
para sustituir las plantas de energía actuales por unas modernas y eficientes. No existe voluntad de cambio en el gobierno cubano para abrirse a una economía de mercado. El único camino que puede abrir las compuertas para que se desarrolle la economía internamente y fluya el capital hacia el país. La única solución posible es eliminar el modelo de centralización de la economía e ir a una economía de mercado de libre empresa, no como dicen el ministro, o como dijo el ministro destituido, ¿vale? Gil, que recientemente fue destituido, ministro de Economía, donde alegó que la única solución era la revolución y todo. No, eso lo único que ha llevado es a más estancamiento y a meterse más en el pantano. Seguimos. Esta es la solución, es decir, esta es la única vía que tiene la economía cubana para reconstruirse. Tiene que ser desde dentro y para ello tendría que eliminar el bloqueo interno que actualmente imponen a los ciudadanos para generar riquezas, que ya vemos las medidas que le van a implementar a todas estas personas que tienen negocios, porque ellos no pueden ver que ningún cubano empieza a adquirir poder adquisitivo, ¿vale? Se tiene que implementar una profunda reforma estructural interna que libere realmente las fuerzas productivas del país, bajo un marco jurídico regulatorio que garantice, proteja y estimule el desarrollo productivo basado en la propiedad privada. Es importante decir que para que esto suceda tiene que separarse el poder jurídico del poder político, y en Cuba todo responde al régimen, el poder jurídico, y entonces no hay garantía jurídica. Es la única manera de insertarse comercialmente en la economía nacional y que pueda crearse un ambiente de mercado atractivo para que fluya el capital inversionista desde el exterior, basado en la confianza, la seguridad y las oportunidades. En pocas palabras, hasta que no se elimine ese oprobioso sistema comunista, nuestra Cuba no tendrá arreglo alguno. Hasta aquí este artículo que he querido dejar acá en mi canal. Espero que les ayude a que entiendan un poco más, y a aquellas personas que tal vez crean en algunas cosas que dicen los ministros, señores, llevan años diciendo y prometiendo, y lo único que se hace Cuba es hundir cada día más, desgraciadamente, porque yo quisiera que fuera un país en plena prosperidad, ¿ok? Así que espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un me gusta, que siempre es importantísimo un me gusta para este tipo de video, aunque la información que esté brindando no sea para decir que se incomode a muchos cubanos, porque realmente afecta a muchos cubanos. Pero si ustedes le dan un no me gusta, no le están dando el no me gusta al régimen, ¿ok? Están dando no me gusta a mi video y así llega menos. Entonces, si ustedes lo que quieren es que las personas vean más, incluso fuera de Cuba, las realidades de lo que sucede, pues entonces con un me gusta yo me conformo, así navega muchísimo mejor el video. Como siempre les digo, nos vemos en un próximo video. Chao.